Vamos a cambiar de tema. El Colegio de Abogados abrió una investigación en contra de Juan Pablo Hermosilla por posible infracción al Código de Ética. Esto tras haber revelado, recordemos, un listado de personas que tuvo contactos con su hermano Luis Hermosilla, entre los que hay miembros del Poder Judicial y también del Ministerio Público, de la Corte Suprema también. La Corte Suprema, por su parte, ordenó un sumario en contra de los ministros Carroza y Valderrama, ambos mencionados en este listado que fue anunciado por Juan Pablo Hermosilla. Para profundizar en este tema, estamos ya en contacto con el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara. ¿Cómo está, Pedro Pablo? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. A su disposición. Primero, Pedro Pablo, quisiera conocer qué le parece a usted esta revelación que hace el abogado Juan Pablo Hermosilla en el contexto de esta investigación que está en el denominado caso Audios y en el que él ejerce la defensa de su hermano Luis Hermosilla. Lo que ocurre con esta conferencia de prensa que ha dado Juan Pablo Hermosilla, y es lo que me ha preocupado a mí y por eso que se ha iniciado una investigación, es que nuestro código de ética contempla ciertas limitaciones para que los abogados se relacionen con los medios de prensa. Un abogado tiene derecho, naturalmente, de vincularse con la prensa y compartir información, pero un abogado no tiene derecho, no debe, desde el punto de vista ético, usar los medios de prensa para influir en decisiones de carácter judicial. Y por lo tanto, lo que se ha hecho y se ha iniciado hoy día es una investigación para determinar qué es la información que da don Juan Pablo Hermosilla a la prensa y si cumple con esta restricción que contiene nuestro código de ética en el sentido de que solamente se debe usar los medios de prensa para informar y no como una estrategia procesal, eso que se llama, digamos, litigar por la prensa. Eh, Ahora, respecto a la información que entregó, por ahora es simplemente un listado de nombres y de algunas vinculaciones, lo cual tampoco necesariamente implica ninguna acusación directa. Por ejemplo, el hecho de que existan comunicaciones entre un abogado y un fiscal no es algo que nos deba llamar demasiado la atención, porque es común y está bien que los abogados se comuniquen con los fiscales. Los fiscales, por ejemplo, con el abogado pueden pactar alguna salida alternativa en una causa penal que se está tramitando y naturalmente ese tipo de cosas se negocian y se conversan antes de la audiencia. No se llega a la audiencia a empezar a negociar. Y por lo tanto es común que un abogado, y don Luis Hermosilla era un muy conocido abogado, muy destacado abogado además, bueno, se relacionaba con fiscales porque además era un especialista en materia penal. Claro, de hecho el propio Juan Pablo Hermosilla hace mención en medio de su conferencia de prensa que esto no necesariamente corresponde a que, o indicaría, no necesariamente indica que haya la existencia de un delito o de algún tipo de infracción. Pero de todas formas, desde el Colegio de Abogados, si se inicia esta investigación, es porque de todas formas se tiene una sospecha de que hay quizás alguna actitud que pueda llegar a contravenir el Código de Ética. Pero más allá del artículo del Código de Ética, ¿qué le parece a usted éticamente que se haya hecho esta conferencia con esta revelación de nombres sin dar más allá de esos nombres y quizás algún tipo de contacto, pero en este contexto del proceso judicial que enfrenta a su hermano Luis Hermosilla, su defendido también en este caso? Bueno, lo que a mí en particular me llamó la atención y por eso que pedí que se iniciara simplemente una investigación para recopilar antecedentes, porque tampoco sé si lo que ha aparecido es todo lo que se dijo. Bueno, lo que me llamó la atención fue precisamente el contenido de esa conferencia. Dan nombres. No estaba informando sobre algo, estaba ah, dando algo que no parece relacionarse directamente con lo que ha ocurrido en un proceso, sino que aparentemente lo que se está tratando de hacer es obtener ciertos antecedentes que se van a hacer valer después. Y eso puede ser constitutivo de una infracción de carácter ético, por eso que se ha pedido investigar. Yo no estoy diciendo que la haya, pero a todos nos ha llamado la atención el tono de la conferencia. Se llama con cierta anticipación, se la llama, digamos, a cierta anticipación, se realiza en un lugar, entiendo, en un lugar público, un lugar abierto, y en ella se dan una serie de nombres y cuestiones que a muchas personas le ha llamado la atención, digamos, cuál es el sentido de esto. Por eso que es necesario investigarlo.
En ese mismo sentido, y entendiendo que el Colegio de Abogados inicia esta investigación que evidentemente aún no llega a sus conclusiones, pero de todas formas, esto ya hay varios antecedentes que podemos mencionar respecto a esta misma acción que ejerce Juan Pablo Hermosilla. Hace una especie de advertencia de que él va a revelar en algún momento este tipo de contactos. Usted lo mencionaba también, convoca a esta conferencia de prensa para entregar estos nombres, pero todo esto en el contexto de, insisto, de la defensa de su hermano y su defendido, Luis Hermosilla. ¿Qué le parece esta situación? ¿Qué es lo que busca a su juicio Juan Pablo Hermosilla con esta acción? No sé lo que busca. Y lo que he pedido que se investigue es precisamente determinar qué fue lo que exactamente se dijo, de modo de poder ver nosotros si es que lo que ha ocurrido ahí es que se ha excedido lo que permite el código de ética, que es esencialmente informal. Porque si lo que busca, y no digo que lo esté haciendo, pero si lo que busca es de alguna manera eh, tener alguna prueba o algún antecedente del que se va a valer más adelante en un juicio, o quiere de alguna manera mandar un mensaje a alguna persona o a alguno de los intervinientes del proceso, eso no es congruente con los deberes éticos que le impone nuestro código a los abogados. Claro, ahora, ¿a qué consecuencias se arriesga Juan Pablo Hermosilla en el contexto de esta investigación que inicia el Colegio de Abogados? ¿Cuál es la sanción que quizás podría arriesgar o quizás alguna acción por parte del Colegio de Abogados? Una aclaración, las sanciones no las impone directamente el colegio, sino que las sanciones las impone siempre y cuando se formulen cargos un tribunal ético. Tribunal ético que es un órgano independiente del colegio, que está integrado por jueces éticos independientes, nombrados por el colegio, de modo minoritario por un consejero o dos consejeros del colegio. Pero es un órgano independiente que no depende del colegio. Adicionalmente, tan independiente es que sus resoluciones, sus fallos, son revisables ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en este caso, porque las resoluciones que dicte o las sentencias que dicte ese tribunal ético son apelables. Las sanciones, no digo que sean las que se puedan aplicar, pero el catálogo de sanciones que contempla nuestro estatuto va desde la simple amonestación hasta la expulsión. Y son todas sanciones que no se relacionan con el ejercicio de la profesión, porque no es necesario hoy día para ejercer una profesión estar colegiado. Eso desde el año 1981. Y por lo tanto, las sanciones tienen un carácter eminentemente moral, sin perjuicio, naturalmente, de que esas sanciones, aun cuando tienen un carácter moral, también, desde que se aplican, tienen una connotación de carácter más general. En primer lugar, sin duda, para cualquier abogado es complejo ser sancionado por la asociación gremial a la que pertenece. Bueno, y en segundo lugar, cuando hay otras causas relacionadas con esta materia, digamos, y que se vinculan tanto con la ética, eh, bueno, la existencia de una sanción que pudiera emanar de los órganos éticos del Colegio de Abogados puede tener alguna influencia en otro tipo de proceso. Así es que, si bien la sanción es eminentemente moral, ella tiene otras consecuencias, sin lugar a duda. Pero la sanción en principio es moral. Claro, Pedro Pablo, ¿y cuáles son los elementos que pondera el Tribunal Ético para establecer una sanción en este caso? La gravedad Ese es quizás de la sanción. es un tribunal de derecho y por lo tanto procede conforme al mérito de la prueba que se rinda. Y la prueba es toda la que se haga valer en el proceso, desde declaraciones de testigos hasta transcripción o exhibición, por ejemplo, de los videos o de los audios. En fin, toda la prueba que se relacione, prueba que recopila y prepara un instructor, que es un abogado, funcionario del colegio, y que es el encargado de investigar, en su caso formular cargos y sostenerlos también ante el tribunal ético. Ahora, ¿qué le parece también, y se lo pregunto en su rol de presidente del Colegio de Abogados, la situación en la que se encuentra actualmente el fiscal nacional Ángel Valencia también, considerando todos los antecedentes que se han ido revelando, las versiones que han ido
quizás variando un poco desde que comenzó a conocerse más detalles respecto a este caso y particularmente respecto al encuentro que sostuvo el fiscal nacional Ángel Valencia con Andrés Chadwick y con el propio Luis Hermosilla. ¿Qué le parece la posición en la que se encuentra hoy en día el fiscal nacional? El fiscal nacional, como jefe de un servicio, como lo es el Ministerio Público, tiene derecho de reunirse con quien él estime conveniente. Todo jefe de un servicio, por las razones de su cargo, se puede reunir con cualquier persona. Esto lo he dicho ya en reiteradas ocasiones. El problema que ha habido, en particular en este caso, son dos. El primero, el que la reunión no se haya realizado dentro de las oficinas del Ministerio Público. Yo me he reunido en mi carácter de presidente del colegio y antes, también en mi calidad de consejero, antes de que asumiera yo la presidencia, con el señor Valencia, con el fiscal, en las oficinas del Ministerio Público. Eso habría sido lo deseable. No es bueno que esa reunión haya sido en un café, pero tampoco significa nada malo el que lo haya sido, porque él sí que se puede reunir. Eh, yo por eso digo, no creo que en ese sentido haya algún cambio en la situación que le corresponde al fiscal. Adicionalmente hay otra cosa que es bueno aclararla. El fiscal nacional es el jefe del servicio y salvo que asuma en particular en una causa, no es ese su rol. Para eso están los fiscales regionales, los fiscales ad hoc. Ellos son los que instruyen los procesos ante los tribunales de garantía o los tribunales orales en lo penal. Claro, pero de todas El formas, perdón, fiscal Pedro es el Pablo, jefe de todo ello. tiene cierta potestad para efectuar, por ejemplo, cambios en quién está asignado a cierto tipo de investigación. Tiene potestad para ir quizás Disciplinario. dirigiendo el actuar del Ministerio Público. En la ley tiene una potestad meramente disciplinaria. No tiene una potestad para dirigir sustantivamente las investigaciones. Pero puede designar a quién Por eso, asigna. sí, porque es disciplinario, tiene facultades disciplinarias, entonces podría cambiar a un fiscal, podría resolver sobre la inhabilidad de un fiscal. Y las causales de inhabilidad de los fiscales están descritas en la ley orgánica del Ministerio Público. Y Claro, repetidamente he dicho en este caso que ellas no concurren. claro, y se lo pregunto también porque desde el Congreso también se han levantado voces que incluso están pidiendo su salida del cargo o incluso quizás elevar ya un libelo que llegue eventualmente a solicitar su destitución. Por eso se lo pregunto también, porque está en una posición bien complicada, hay voces políticas que ya están levantando mayor preocupación respecto a la figura del fiscal nacional a cargo, a la figura de Ángel Valencia, más bien a cargo de la Fiscalía. Bueno, eso es a lo cual está sometido finalmente todo funcionario público, ¿no es cierto? Todo funcionario público tiene eh, un, alguien que lo fiscaliza. Finalmente, por decir algo, ¿no es cierto? El último extremo es la acusación constitucional, tratándose del fiscal del Ministerio Público, si mal no recuerdo, quien le fiscaliza es la Corte Suprema. Ante la Corte Suprema se puede promover una acusación en contra del fiscal nacional del Ministerio Público. Bueno, entonces eso es algo que puede ocurrir siempre. Yo reitero, de los antecedentes que conocemos, la circunstancia de que él, como jefe del servicio, se haya reunido con un abogado, en sí mismo eso no significa nada reprobable. No significa nada reprobable. En sí mismo, en general. Si alguien tiene otros antecedentes, bueno, que los haga valer. Y reitero, todo funcionario público está sujeto finalmente a la fiscalización de alguien. Claro, pero Hasta entendiendo el también que presidente de aquí en la este República. caso, entendiendo que en este caso hasta el momento no existe algún antecedente que nos permita dar a entender que se cometió algún delito, alguna falta, alguna infracción, quizás no hay de todas formas un reproche ético también en este mismo actuar, en quizás no haberlo informado desde un principio, no haber previsto que esto podía quizás poco a poco, avanzando los meses, como lo hemos visto, surgiendo más antecedentes que pudieran complicarlo a él como jefe de servicio? Reitero lo que dije, sin lugar a dudas, no fue buena esa reunión fuera de las oficinas del Ministerio Público. Eh, yo creo que en eso sí, el fiscal se equivocó y pudo haber sido tal vez imprudente en hacerlo.
tal vez debió haberlo aclarado desde un principio, en fin, pero hasta donde yo veo, por ahora y con los antecedentes que tenemos, reitero, esos son más bien errores, pero yo no podría decir de que en eso haya una falta a la ética y naturalmente mucho menos alguna infracción de otro tipo. Ahora, ¿qué le parece también cómo queda el sistema judicial en su conjunto? El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Corte Suprema, la justicia en general en este contexto, en el contexto del caso Audio, conociéndose ya los antecedentes que se han ido dando a conocer respecto a las conversaciones que han tenido miembros del Poder Judicial, de la Corte Suprema, de distintas cortes también, con el abogado Luis Hermosilla, presuntamente para quizás incidir en algún nombramiento como se ha difundido o con otro distinto tipo de contacto, con algún otro motivo. ¿En qué situación está el sistema judicial en su conjunto con este caso? Sin lugar a dudas, estamos viviendo todos los abogados, y particularmente los abogados que nos dedicamos a la litigación, una crisis importante. Ahora, hasta donde yo veo, las medidas que se han ido tomando han servido para demostrar de que el sistema tiene los mecanismos para corregir los defectos, para sancionar a los que se determine que han cometido alguna falta en este sentido, que han violentado los principios de imparcialidad que deben regir de modo absoluto al Poder Judicial. Y espero que eso siga ocurriendo. Pero también quiero hacer hincapié en algo que siempre he dicho. Esto es muy malo generalizar en esto. Los casos que hemos visto hasta ahora han sido siempre casos muy particulares, muy específicos, personas muy determinadas. Incluso yo creo que en algunos casos, algunos abogados hemos visto que hacían alarde de tener influencias, cuando en realidad sus influencias eran bastante menores. Pero sin lugar a dudas estamos viviendo un periodo de crisis. eh, y yo vivo esa crisis actualmente porque creo que nunca el presidente del Colegio de Abogados había estado tanto en la prensa como me ha tocado estar a mí. Y eso no es bueno, eso se debe a que hay un cierto estupor en los medios, en la población, de que el Poder Judicial no funciona con la imparcialidad que corresponde y tenemos que tomar las medidas para que eso se solucione. Eso, sin lugar a dudas, tiene que ser así. Bien, Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, igualmente. Buenas tardes. Gracias a usted, buenas tardes.